Cordial saludo, compañeros. El día de hoy les voy a explicar cómo se diligencia el gerenciamiento de viajes. Una vez damos clic en el enlace, nos arroja hacia este formulario en donde vamos a hacer todo el proceso. Recordemos que el gerenciamiento de viajes hace parte de las reglas de la conducción. Se debe diligenciar antes de cada viaje o de acuerdo al programa del mismo. ¿Para qué? Para evaluar al conductor, coordinar los lugares de alojamiento, planificar turnos y las rutas. Entonces vamos a iniciar. Primeramente nos pide el nombre del conductor, es decir, vamos a diligenciar nuestro nombre. En este caso vamos a colocar Pepito Pérez. Número de identificación. En el número de identificación vamos a colocar, como su nombre lo indica, la cédula. ¿Qué recomendamos? No los escriban con puntos, es decir, no escriban 1.123, 200 tal, sino que hagámoslo sin puntos, 1.123, 203, 44 y como sea nuestra identificación. Placa del vehículo, la misma historia, la placa de nuestro vehículo, cualquiera que sea la placa. El número interno del vehículo. Este es opcional, si lo quieren poner y lo conocen, no hay inconveniente con que lo coloquen. En caso de no conocerlo, se lo puede dejar en blanco, no hay ningún inconveniente. Tipo de vehículo, vamos a seleccionar cuál es nuestro vehículo, si un tractocamión, un doble troque, un sencillo, camión de vacío o un furgón. En caso de que sea otro vehículo, también podemos señalar la casilla otro, inmediatamente se nos despliega el teclado que nos va a permitir colocar cuál es el tipo de vehículo. Entonces en este caso vamos a hacerlo como un tractocamión. Proyecto, bien sea para Impala, para Ecopetrol, para Terpel, para suministro de agua, camiones de vacío o móviles ambientales. En este caso vamos a hacer el ejemplo como si fuese un vehículo de Impala, de crudo. Seleccionamos el proyecto. Fecha de salida. Una vez le damos en clic fecha de salida, se nos va a desplegar el calendario donde vamos a colocar la fecha de salida del viaje. Puede ser mañana, puede ser hoy, que va a ser lo más común. Seleccionamos el día y le damos establecer. Inmediatamente se coloca hoy, 1 de abril. Hora de salida. Importante, compañeros, lo vamos a hacer en formato 24 horas, es decir, en este caso son las 4, lo vamos a colocar a las 16:11. No vamos a colocar a las 4:11 porque eso va a ser como si fuese a las 4:11 de la madrugada, de la mañana. Vamos a manejar el formato 24 horas. Ruta de su próximo destino. Aquí tenemos ya descritas varias rutas. Puede ser Cuenvio Babillas, Quinde Babillas, Nancy Santana, Cumplidor Santana, Quinde OCP, Cuenvio 1 OCP. Tenemos también Neiva Puerto Asís. Para el caso de Terpel tenemos descritas ya varias rutas. En caso de que no exista y que no esté aquí presente su ruta, sí tiene usted la opción de colocar una nueva ruta. ¿Cómo? Le doy en otro y acá miren que la siguiente pregunta me dice precisamente si la respuesta a la pregunta anterior es otro, por favor describa la ruta. Es decir, digamos que va a ser una ruta de Pendaré hacia Guaduas. Digamos que coloco entonces Pendaré con destino a Guaduas, digamos que son 1000 kilómetros de distancia y que me va a demorar, 12 horas. Así vamos a diligenciar en caso de que no esté en nuestra ruta. Sin embargo, todas las rutas que manejamos, especialmente en Putumayo, ya están aquí puestas. Ejemplo, Cuenvio 1 CP, que es lo más recurrente. Tenemos también, como lo mencioné, Neiva Puerto Asís. Tenemos el caso de suministro de agua, de camiones de vacío suroriente, Cumplidor OCP. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con un vehículo tractocamión de Cuenvio CP. Entonces seleccionamos Cuenvio CP. Dejamos en blanco en este caso, como tenemos la ruta, no tenemos que crear, no tenemos que hacer la nueva, entonces lo dejamos en blanco, no hay inconveniente. Siguiente pregunta entonces, descansos requeridos durante el viaje. Recuerden, compañeros, que ustedes deben hacer una pausa activa cada 2 horas de conducción continua. Para el caso de Cuenvio CP, del descanso se puede hacer en el Tigre o lo puede hacer en la Hormiga o la Dorada. Para el caso de, por ejemplo, Babillas, se puede hacer en Santana, en Villa, en Mocoa. Seleccionamos varios lugares donde vamos a hacer los descansos, no hay inconveniente. En caso de que sea una ruta, por ejemplo, que no esté aquí en el formulario y que yo vaya a parar o en algún otro lugar, yo también puedo seleccionar otro y colocar, digamos que por ejemplo Palermo
y queda seleccionada. No hay inconveniente, compañeros. Seleccionamos la que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, el tigre. Test de fatiga. Días trabajados desde el último descanso. A partir del último viaje, los días que descansamos hacia este viaje. Digamos que, por ejemplo, la última vez que hice un viaje fue hace 4 días, entonces colocamos 4 días. Es importante que colocamos esa información, compañeros. Aquí hay que prestar atención, compañeros, en contestar las preguntas a conciencia, es decir, a cada uno de ustedes como conductores y a las circunstancias y al momento de este viaje como tal. Entonces nos van a preguntar sí o no. Vamos a responder de la siguiente manera. ¿Trabaja en horarios nocturnos? Sí o no. No vamos a seleccionar así. No puede ser sí y no. Únicamente sí o no. Digamos que, por ejemplo, sí trabajamos en horario nocturno. ¿El día anterior realizó tareas de gran exigencia mental? No. ¿Siente irritabilidad o impaciencia? No. Importante, compañeros, llenamos todas las preguntas en el sí o el no. ¿Ha experimentado visión borrosa? No. ¿Presenta condiciones físicas que no le permitan realizar el viaje? No. ¿Consume excesivamente medicamentos estimulantes o bebidas de tipo café, bebidas energizantes? No. ¿La noche anterior durmió menos de 7 u 8 horas? Digamos que en este caso sí dormí menos de 7 u 8 horas, entonces voy a seleccionar que sí. Importante, compañeros, esta pregunta. Cuente la cantidad de sís que marcó en la anterior pregunta y marque sí en la opción que indique el resultado. Es decir, voy a contar cuántos sís coloqué yo en esta pregunta. Digamos que para el caso yo coloqué 2 sís. Coloqué que sí trabajo en horario nocturno y que sí dormí menos de 7 u 8 horas. Es decir, tengo 2 respuestas sís. Entonces, miren que yo tengo aquí la opción 2 sís. Entonces marco como sí a esa pregunta. Importante, no podemos dejar únicamente marcado el sí, sino que también tenemos que marcar no. Es decir, con 3 o 4 sís, no. Con más de 5 sís, no. Dejamos así, no, nuevamente, compañeros, no puede ser así que marco sí y no. Únicamente el sí o el no. Es importante pues marcar sí a la que nos corresponde y no, pues evidentemente a las que no nos corresponden como tal para este viaje. Seguimos con la misma dinámica. Distancia a recorrer. ¿Cuántos kilómetros hay que recorrer en este viaje? Para el caso de Coenvía CP, por ejemplo, son menos de 90 kilómetros. Entonces marco que sí y marco a las siguientes opciones no. Digamos que es un viaje a Babillas, que son entre 151 y 200 kilómetros. Entonces marco que sí es entre 151 y 200 y que no es menos de 90. Así se tiene que marcar, compañeros. Siempre tiene que haber una única respuesta de sí y el resto las marcamos en no. Entonces continuamos con el ejemplo hacia Coenvía CP. Marcamos que es menos de 90. El clima. ¿Tenemos un clima seco? Sí. ¿Tenemos lluvia suave? No. ¿Tenemos lluvia fuerte? No. Condiciones de la vía. ¿La vía cómo es? ¿Es pavimentada? No. ¿Es mixta? Sí. ¿Es no pavimentada? No. Marcamos, compañeros, una sola respuesta de sí y el resto lo dejamos en no. Experiencia en la vía a transitar. ¿Conocemos los puntos críticos? Sí. ¿Desconocemos los puntos críticos? No. ¿Nunca la ha transitado? No. Esto depende, compañero, de cada una de ustedes y cada uno de los viajes que vayan a hacer. Horas de conducción. Para el caso, por ejemplo, de Coenvía CP, ¿conducimos menos de 8 horas? Sí. ¿Entre 9 y 12? No. ¿Mayor a 12 horas? No. Que, por ejemplo, sea un viaje a Babillas, sí conducimos más de 8 horas, es decir, entonces marcamos 9 horas a 12 horas y quitamos la casilla de menor a 8 horas. Es importante, compañeros, que tengan muy en cuenta esto para que el resultado final pues sea el diligenciamiento correcto del gerenciamiento de viaje. Fecha aproximada de llegada. Entonces, si es un Coenvía CP, yo llego el mismo día. Entonces, pues establezco, obviamente le doy clic y me va a abrir el calendario. Entonces yo establezco que hoy mismo voy a llegar y le doy establecer. ¿Qué pasa en un viaje a Babillas? Yo muy probablemente salga hoy y llegue mañana. Entonces, digamos que es un viaje a Babillas, yo no llego el martes 1 de abril, sino que llego el miércoles 2 de abril. Selecciono el día y le doy establecer.
volvemos con el número 1 porque es coenvío CP, el ejemplo que estamos haciendo en este momento. Hora estimada de llegada, lo mismo compañeros, formato 24 horas, es decir, digamos que yo llego a las 6 de la tarde, entonces a las 18 horas. Con esto hemos finalizado el gerenciamiento de viaje. Tenemos recomendaciones, los límites de velocidad compañeros, recuerden que son de vital importancia, recuerden que eso es parte del programa de seguridad vial y afecta nuestra nominación en la mayoría de las ocasiones. Recuerde también descansar los 15 a 20 minutos después de 2 horas de conducción, tener en cuenta los riesgos, diferentes recomendaciones que se hacen pues para mantener una conducción segura. Tenemos también contactos de emergencias, la línea de emergencias de Gran Tierra, los jefes inmediatos de la coordinación de la empresa, emergencias ambientales y unidades móviles. Tenemos también finalmente el nivel de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Esto va a ser importante para evaluar finalmente nuestro gerenciamiento de viaje. Ya hemos finalizado, como lo mencioné acá, la hora estimada de llegada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle enviar. Si por dada situación no se envía o nos arroja o nos devuelve hacia alguna pregunta y se marca en rojo, digamos que esta pregunta se marcó en rojo, es porque no se está respondiendo bien, compañeros. Entonces hay que estar muy pendiente en el tema de cómo respondemos. Miren que aquí ya pasamos. Aquí es donde entra en tema del riesgo. Nos dice que el riesgo bajo es entre 12 y 16 puntos, el medio de 18 a 26 y el riesgo alto entre 28 a 38 puntos. ¿Dónde nos damos cuenta nosotros los puntos? Aquí en esta casilla azul donde dice ver puntuación. Le damos ver puntuación y acá él inmediatamente nos va a registrar la cantidad de puntos. En este caso son 14 puntos los que tenemos en nuestro gerenciamiento de viajes. Fijarse únicamente en el primer número, el 80 no es relevante, compañeros. Únicamente hay que tener en cuenta el número inicial, que en este caso sería 14, puede ser 20, puede ser 24, 28, 38. Entonces ese es el número. ¿Qué determina este número? Básicamente el riesgo que tenemos en este viaje, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Esa es la forma, compañeros, de cómo se diligencia un gerenciamiento de viajes.